izquierdo evidencia lo que sería radiopacidad heterogénea y su predominio generalmente está a nivel de los campos superiores y medios. El hemograma nos demuestra que el paciente tenía asimismo una anemia de tipo asociada más a una enfermedad crónica e inflamatoria y en el caso de la vaciloscopía fue positiva. Entonces, con estos hallazgos, le preguntaría al público otra vez, ¿qué diagnósticos podrían plantear o sospecharían? Ujú, exacto. Otro diagnóstico, por favor. Un neumotórax. Ujú. Esos dos hallazgos serían los principales, asimismo que habría que simularle siempre la insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1 y este neumotórax, dale como se podría decir un apellido que es espontáneo y secundario. Y si la tuberculosis se encontraba activa por la osciloscopia y asimismo una anemia por enfermedad crónica. También podría haber otros diagnósticos diferenciales como podría ser el EPOC asociado a su tabaquismo y un neumotórax a tensión. Sin embargo, no evidenciamos lo que es una desviación de la tráquea. Un tromboembolismo pulmonar podría ser también un derrame pleural masivo, una neoplasia pulmonar o una microsis incluso pulmonar profunda. Entonces, el manejo terapéutico que solemos tomar es, por ejemplo, vamos a brindarle un soporte inicial como sería la oxigenoterapia. Hay que hospitalizar siempre al paciente, hay que hacer un manejo de la enfermedad de base, como sería su tuberculosis, con el esquema de tipo sensible, y luego sería un drenaje pleural. Para eso usaríamos una toracostomía de elección, y es, como les dije, mucho más rápido y factible realizarlo si ya tenemos algunos hallazgos laboratorios, como sería el TPA, TP y el INR, y finalmente posteriormente podría ser una intervención definitiva con un tratamiento de elección, ¿no? Como es el BATS. Bueno, continuando con la exposición, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que nos compete ahora, que en este caso sería el neumotórax. Y vamos a empezar con su definición, con su concepto y su patogenia. Primero que nada, el neumotórax consiste en la ocupación de la cavidad pleural por aire, que es procedente del pulmón subyacente, o que ese aire ha venido directamente desde el exterior a través de una solución de continuidad en la pared torácica. O sea, hay un hueco en la pared torácica. Ya. Resulta que, dado que en el espacio pleural existe una presión negativa respecto a la atmosférica, la entrada de aire provoca el colapso del pulmón, que será más o menos inmediato e intenso, y va a depender de la presencia o no de adherencias persistentes y de la rigidez del parénquima pulmonar. Acá tenemos que recordar que la presión dentro de la cavidad pleural, claro, no se refiere a una presión negativa. ¿Esto qué significa? En realidad no es como un número mágico que sea negativo, que sea aleatoriamente negativo. En realidad, presión negativa solo quiere decir que es una presión que por convención, o sea, es una presión que es menor a la presión atmosférica. Y solo por convención se asume que la presión atmosférica tiene un valor de 0 centímetros de agua. Entonces, la presión dentro de la cavidad pleural, de nuevo por convención, se dice que es de alrededor de unos menos 5 centímetros de agua. Esto es importante porque una presión que es menor a la atmosférica permite que los pulmones se expandan, debido a que toda la fuerza del aire hace que los pulmones se expandan y que la caja torácica también se expanda. Entonces, denominamos una entidad que se conoce como neumotórax a tensión, aquella situación en donde la presión dentro de la cavidad pleural es positiva. Esto quiere decir que toda la presión contenida dentro de la cavidad pleural es mayor a la atmosférica. Entonces, todo el peso del aire, todo el peso del aire no puede contrarrestar la presión generada dentro de la cavidad pleural y eso es lo que explica que se colapse el pulmón. Ahora, los neumotórax a tensión son una emergencia médica porque implican compromiso hemodinámico y tienen que ser tratados rápidamente. Ahora, respecto a la etiología, básicamente los neumotórax tienen dos grandes subtipos. Un neumotórax puede ser de tipo espontáneo o traumático. Los neumotórax espontáneos son aquellos que se producen pues, en ausencia de algún traumatismo torácico. Y los traumáticos pues suceden por un trauma, ¿no? Un trauma mecánico, un trauma torácico penetrante que genera la solución de continuidad en la pared torácica. Dentro de los neumotórax espontáneos, estos a su vez se subdividen en primarios y secundarios.
primarios, los neumotórax espontáneos primarios también se conocen como idiopáticos y se producen en ausencia de neumopatías subyacentes. No hay una enfermedad del pulmón clara dentro de los neumotórax espontáneos primarios. Sin embargo, a pesar de que no existe una enfermedad como tal, se reconocen algunas anomalías estructurales dentro del pulmón. En general, la causa más frecuente de neumotórax espontáneos primarios se debe a una presencia de ampollas subpleurales. Estas ampollas son producto de la inflamación, pero en realidad no se conoce muy bien su patogenia, no está descrito la cascada que desencadena estos cambios estructurales que generan las ampollas que se encuentran en los ápices de los pulmones. No está muy claro cómo se generan estas ampollas. La cuestión es que revientan y el aire contenido de los pulmones va a la cavidad pleural. Si bien no hay una causa establecida para estas, hay como ciertos factores de riesgo y algunas tendencias. Por ejemplo, estas ampollas se presentan más y casi exclusivamente en fumadores. Así que un factor de riesgo para generar este neumotórax espontáneo primario es el tabaquismo, ¿no? De hecho, los neumotórax espontáneos primarios son casi exclusivos de las personas que fuman constantemente. Otra tendencia más, epidemiológicamente hablando, serían los varones jóvenes, altos y flacos y que fuman. Es mucho más frecuentes en ellos estos neumotórax espontáneos primarios. A su vez, también estos se pueden deber al consumo de cocaína, de marihuana. Algunas maniobras pueden predisponer a la formación del neumotórax, como la maniobra del Valsalva o el buceo también. También es un factor de riesgo para generar neumotórax. Dentro de los neumotórax espontáneos secundarios, estos sí que se deben a una neumopatía subyacente. Existe una patología que por lo general compromete el parénquima pulmonar, que básicamente, finalmente, la conclusión de la patogenia de los neumotórax secundarios serían, pues, una rotura de una cavidad. Como hay una enfermedad que afecta al parénquima pulmonar, se forman como pequeñas cavidades que son subpleurales y estas se rompen y todo el aire del pulmón va al espacio pleural. La causa más frecuente de neumotórax espontáneo secundario es el époco y particularmente su extremo, uno de sus extremos, que sería el enfisema, ¿no? Que es la formación de la dilatación anormal de los bronquiolos terminales. Otras enfermedades que generan neumotórax secundario serían pues la fibrosis quística, el asma, el EPOC ya lo hemos mencionado, y también algunas infecciones muy graves como las infecciones por neumocistis girovesi, la tuberculosis y la neumonía necrotizante. También las enfermedades congénitas del pulmón pueden generar neumotórax. Los enfisemas congénitos también generan. Y básicamente todas las enfermedades de pulmón intersticiales, todas las EPIT. No olvidar que también la malignidad puede generar los neumotórax, los cánceres de pulmón primarios y las enfermedades metastásicas también pueden invadir el tejido que está por debajo de la pleura y finalmente romper, ¿no? Romper una cavidad y liberar todo el aire. El segundo gran tipo de neumotórax sería pues el traumático, que se debe, ya les expliqué que es por un trauma torácico penetrante, y este puede ser de tipo iatrogénico o no iatrogénico. En el iatrogénico, pues está inducido por los procedimientos médicos, que están mal realizados por lo general. Dentro de estos tenemos biopsias de pulmón, percutánea y transbronquial, las biopsias mediastinales, la cateterización venosa central, la toracocentesis, la ventilación mecánica y la traqueostomía. Todas estas debidas a una mala técnica. Y bueno, el no iatrogénico, pues básicamente se debe a accidentes, ¿no? Un accidente de carro, un accidente de avión, esas cosas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora respecto a su presentación clínica. Básicamente, el neumotórax debe ser sospechado siempre en pacientes que presenten dos síntomas: disnea aguda, súbita, y dolor torácico tipo pleurítico o en punta de costado. Para analizar mejor, vamos a seguir la secuencia desde la anamnesis. En la anamnesis, el neumotórax se presenta con disnea súbita y dolor pleurítico. La disnea súbita puede ser de leve a severa y su severidad depende del volumen de aire que existe en la pleura. El dolor pleurítico es en el lado afectado y algo que tienen que saber es que los neumotórax bilaterales son muy raros. Por lo general solo ocurren en un lado. Ahora, estos dos síntomas, que son como cardinales, suelen presentarse en reposo, pero alternativamente estos pueden ocurrir durante o después de un procedimiento o trauma, como los que ya hemos mencionado.
Dentro de la anamnesis tiene que considerar ciertos antecedentes. El neumotórax puede presentarse en todas las edades. El neumotórax espontáneo primario por lo general ocurre en jóvenes, en la segunda década de la vida. Y este neumotórax primario es raro después de los 40 años y se presenta más que todo en varones altos, delgados y fumadores. Hay algunas enfermedades que tienen una presentación similar a la del neumotórax, que serían como diagnósticos diferenciales, ¿no? Y los que tienen que recordar son la pleuritis, el tromboembolismo pulmonar, la neumonía, la pericarditis, los infartos agudos de miocardio y los dolores musculoesqueléticos. Ahora, dentro del examen físico, básicamente si el neumotórax es pequeño, si la cantidad de aire dentro de la cavidad pleural no es muy grande, los hallazgos físicos no son evidentes, son inespecíficos, o pueden limitarse solo a aquellos de los de la enfermedad pulmonar subyacente, si acaso existe. Pero en el caso de los neumotórax que son considerablemente grandes, con un volumen de aire un poco más grande, dentro de la inspección se puede encontrar el uso de los músculos accesorios, disminución de la expansión torácica del lado afectado y el abovedamiento, que sería básicamente un hemitórax muy agrandado, ¿no? Y esto se debe, bueno, esto es mucho más común en casos de neumotórax a tensión. Dentro de la palpación encontraríamos la disminución de la expansión torácica del lado afectado y esto es importante, las vibraciones vocales estarían disminuidas o sencillamente abolidas. Y bueno, raramente en ocasiones también podemos palpar enfisema subcutáneo, que es parecido al plástico de burbujas debajo de la piel. Ya. Dentro de la percusión, esto también es importante, encontramos el hallazgo del timpanismo o la hiperresonancia. Y finalmente, en la auscultación, tendríamos el murmullo vesicular disminuido. Ahora, algo que es importante es la taquicardia y la hipotensión. La presencia de estas dos sugiere un neumotórax a tensión y o colapso cardiopulmonar inminente. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar vamos a tratar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? El diagnóstico prácticamente va a ser con la clínica, donde vamos a tener lo clásico que ya les mencionaron. El dolor torácico que va a ser de tipo pleurítico, va a ser de instalación súbita, acompañado de disnea y en ocasiones tos seca. Esto más el examen físico, que ahí vamos a tener la triada de Gallard, que no necesitamos que estén los tres presentes, los tres hallazgos en el examen físico para hacer el diagnóstico. Y esto incluye lo que son la disminución del murmullo vesicular, disminución de vibraciones vocales y el timpanismo. Siendo que dependiendo de la extensión del neumotórax, también puede estar abolido el murmullo vesicular. Y vamos a encontrar al paciente taquipnéico y taquicárdico. O también tenemos la clínica del neumotórax a tensión, donde vamos a encontrar hipotensión, incurgitación yugular, desviación de la tráquea hacia el lado contralateral del pulmón afectado y una hipoxemia grave en el AGA. Pero el gol estándar en sí va a ser lo que es la radiografía, la placa de tórax póstero anterior. Aquí vamos a encontrar el hallazgo que les mencionaron en el caso clínico, la línea pleural que va a ser visible, que es perteneciente a la pleura visceral, ¿no? Del pulmón colapsado. Ahí está marcado en la imagen. Puede ser de forma vertical o puede ser de forma horizontal. Y eso también nos va a ayudar a medir el tamaño del neumotórax. Asimismo, encontramos que hay ausencia de la trama vascular periférica y va a haber un colapso pulmonar. En caso de emergencia, podemos usar como alternativa a la placa una ecografía pulmonar. Y aquí hay dos hallazgos importantes. Uno va a ser la ausencia del desplazamiento pleural, lo que se conoce como el lung sliding, que prácticamente lo normal es que haya un roce, se pueda ver en la ecografía, pero como va a haber presencia de aire entre la pleura visceral y parietal, pues no va a haber este desplazamiento y prácticamente se pierde el movimiento del mismo, por lo cual queda como estático. Luego tenemos el signo más característico, que es el signo del código de barras, o también llamado signo de la estratosfera, la cual se ve en modo M. El modo M es el modo de movimiento en la ecografía, cuando podemos ver la movilidad de las estructuras. Y normalmente, cuando hacemos eso en el pulmón, se va a ver como granulaciones. Ahí lo podemos ver en la imagen, donde dice la forma normal, ¿no? Se ven granulaciones.
Y en cambio, cuando hay un neumotórax, se va a ver como un código de barras. Todo va a estar horizontal. Van a haber líneas horizontales y no va a haber movimiento así. Y también vamos a tener que desaparecen las líneas B normales del pulmón, que también ahí podemos verlo en la imagen. Siguiente, por favor. También para el diagnóstico podríamos usar una tomografía de tórax, pero en casos especiales. Sobre todo cuando la placa no nos ha sido tanta utilidad o hay un neumotórax que es de pequeño tamaño que en la placa puede llegar a observarse poco o no se puede llegar a observar, pero nosotros tenemos la sospecha clínica o por la anamnesis, ¿no? Y en ese caso nos va a ayudar a valorar con mayor especificidad el neumotórax. En este caso para ver la presencia, para ver el grado del colapso pulmonar y también la localización exacta del mismo. Asimismo, vamos a poder ver si el neumotórax es pequeño o grande. Ahí está dependiendo en dónde se ubique. Pequeño va a ser menor a 3 centímetros y uno grande va a ser mayor o igual a 3 centímetros. Pequeño va a ser menor a 2 centímetros en el eje eh, vertical y grande va a ser mayor o igual a 2 centímetros. Y esto va a ser importante sobre todo para el tratamiento. También vamos a poder valorar en la tomografía lo que son enfermedades subyacentes, como por ejemplo un EPOC, donde va a ser bastante frecuente, ¿no? La presencia de efisema subcutáneo, de bulas y demás hallazgos. Y nos va a servir también para el plan quirúrgico. En las imágenes de abajo, pues tenemos una placa a la izquierda, en la esquina inferior izquierda, una placa de tórax posterior anterior, donde vemos la línea visceral de la pleural. Tenemos la ausencia de la vasculatura periférica y tenemos la tráquea ligeramente desviada hacia el lado contralateral del neumotórax. En la imagen B vamos a tener que la flecha marca lo que es el neumotórax propiamente y también tenemos que en la parte inferior o en las bases hay un pequeño vidrio deslustrado. Asimismo, vamos a poder ver en la imagen C un ligero enfisema subcutáneo, no donde está el asterisco, sino más hacia el lado derecho, em, extra, del extra torácico. Y en la imagen de al lado, pues ya tenemos un neumotórax más grande, ¿no? Y también nos podría ayudar al diagnóstico lo que es el AGA, donde vamos a encontrar la hipoxemia. Siguiente, por favor. Ya. Para el tratamiento. El tratamiento básicamente se centra en evacuar el aire de la cavidad pleural y también evitar una recaída. Y este va a depender a 4 factores: el tamaño del neumotórax, si el paciente está muy sintomático, la estabilidad hemodinámica del paciente y si el neumotórax va a ser primario o secundario. En el caso de que el neumotórax sea pequeño, es decir, menor a 2 centímetros o menor a 3 centímetros, dependiendo al eje, lo que se prefiere es observar y dar oxígeno. ¿Por qué se prefiere dar oxígeno? Porque esto va a ayudar a que pueda mejorarse, ¿no? El neumotórax pueda evacuar, por así decirlo, el aire que está en el espacio pleural. Y esto se va a dar sobre todo en un paciente estable con un neumotórax pequeño y que esté poco sintomático. Luego podemos recurrir a lo que es la aspiración con aguja o con catéter, sobre todo para un neumotórax espontáneo primario que sea moderado. También podríamos usar lo que es la toracoscopía, sobre todo cuando es un neumotórax grande, cuando es un neumotórax secundario a múltiples bulas, por ejemplo, o cuando sea bilateral. Cuando el paciente está en inestabilidad clínica, cuando hay un fracaso en la aspiración con aguja o catéter, y cuando se requiera ventilación mecánica o sea un neumotórax de tipo traumático. Y el neumotórax de tensión, que va a ser el más peligroso de todos porque puede generar lo que es un shock obstructivo y finalmente el paro del paciente y la muerte. En ese caso se prefiere actuar inmediatamente. Y esto se hace descomprimiendo con urgencia, con una aguja gruesa. Se prefiere lo que es el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular, o también se puede usar el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior o media. Y luego se coloca un tubo torácico para evacuar el aire de esa zona. Y el tratamiento quirúrgico también se puede llegar a usar en casos más complicados, donde el neumotórax es bilateral, donde hay una fuga de aire persistente que dura por días, o tiene múltiples recidivas en un periodo de tiempo no muy prolongado, y en profesiones de riesgo que estén sometidos a presiones, como son los pilotos o los buzos. Siguiente, por favor.
Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de la clase? Recuerden que el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Si nosotros tenemos un paciente joven, sin factores de riesgo, que por ejemplo tiene, no sé, una crisis de tos extensa, una maniobra de Valsalva, un esfuerzo físico muy intenso, y el paciente tiene antecedente de BLEPS o bulas subpleurales, eh, a veces son esos chicos longilíneos, altos, delgados, que pues efectivamente les da dolor torácico, ¿no? El paciente estaba ahí, le da dolor torácico súbito, que puede ser progresivo en el tiempo como que puede limitarse. Entonces, a veces el paciente viene días después, cuando ya tiene más disnea, porque ha ido el parénquima pulmonar colapsando progresivamente, pero su cuadro súbito, el paciente lo puede haber tenido días antes. Entonces, muy importante la anamnesis y el factor de riesgo. Segundo, ese es el neumotórax espontáneo primario, ¿no? Luego el espontáneo secundario A, otra enfermedad, como lo han dicho sus compañeros. Todas las enfermedades que van a afectar el parénquima pulmonar, la fibrosis, a veces el enfisema y la fibrosis y las bronquiectasias a la cabeza. Pero también tenemos neumotórax en el asma, neumotórax en la neumocistosis, en la TB, en el VIH, que estamos obligados justamente a ver si no tienen neumocistosis. Los pacientes que son enfermedades que suelen producir aumento de la gradiente alveolo-arterial, aumento de la presión alveolar y empieza a haber la ruptura del aire, ¿no? O los secundarios a traumatismos o procedimientos. Lo más importante acá es el factor de riesgo y cuántas veces me ha dado neumotórax. Porque si nosotros tenemos, ya lo han puesto en el último cuadrito, un neumotórax espontáneo, recurrente, segundo episodio, el tratamiento varía. Ya no lo dreno, ya no solo lo observo. Ya tengo que hacerle la pleuropexia, se llama coser la pleura a la cavidad pleural, y eso lo hace el cirujano de tórax, ya sea por BATS o ya sea por toracotomía. O si, digamos, es un paciente con fibrosis pulmonar y tiene bulas, tiene bronquiectasias, cavidades, no le van a operar. A ese paciente le ponemos tubo y lo hacemos pleurodesis. Pegamos la pleura a la pared torácica con una sustancia química, que podría ser talco, bleomicina, yodo, etc. La nota es inflamar la pleura, irritarla y producir sinequias, ¿no? Con la pared pleural. Entonces, la recurrencia del neumotórax va a pautar el tipo de tratamiento que le vamos a dar en base al factor de riesgo del paciente. Si bien es cierto, el gol estándar del diagnóstico es la radiografía, también podemos pedir en expiración profunda, sobre todo en los neumotórax mínimos, que a veces los ápices no los podemos valorar bien porque ahí está la primera costilla y la unión costocondral a veces no nos deja, sobre todo en los pacientes obesos. El neumotórax muchas veces va acompañado de enfisema subcutáneo y también de neumomediastino. Entonces, mientras más enfisema subcutáneo y neumomediastino tenga el paciente, va a tener más dolor y a veces reflejos vagales también, ¿no? El neumotórax a tensión sí no tiene nada que discutirse, tiene que ser, ya el paciente está teniendo síntomas vagales y como un infarto, ¿no? Con deterioro de la estabilidad clínica progresivamente en el tiempo y es realmente una emergencia médica. Sobre todo en los politraumatizados severos. Y si el diagnóstico es si es dolor y disnea súbita, ¿qué otro diagnóstico diferencial tendríamos? Sobre todo si es disnea súbita y dolor. Justo hablábamos en la mañana. TEP, doctora. El TEP, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros es importante valorar los factores de riesgo del paciente. Tendrá una enfermedad subyacente, el VIH, una coagulopatía, una éstasis, etcétera.
para que nosotros rápidamente podamos pedir los exámenes dirigidos ya a la patología que estamos sospechando, ¿no? A veces le pedimos una placa y luego le piden el hemograma y luego le piden el TPINR y luego le piden la, así todo el día se la pasan pinchoteándolo al paciente y no le piden en una sola toda la analítica, ¿no? Hay una formulita que tienen que saber del tamaño del neumotórax. Si bien los traveses de dedo nos ayudan a nosotros a determinar, pero es importante hacerlo clínicamente a través de las fórmulas sobre cuánto por ciento se coloca TDT o tubos de drenaje de tórax. ¿Cuánto por ciento debe ser? No hay una regla universal, ¿no? No hay un consenso que diga sobre el 15%. Desde el 15 al 25%. En la que tú puedes tomar la decisión de si le pones el tubo o lo observas, ¿no? Un 20% de repente yo de neumotórax en porcentaje o menos de 2 traveses de dedo, yo puedo decir, no, lo observo y le pongo oxígeno y mañana le hago placas seriadas y veo cómo va. Hay también otro que diga, bueno, está en el 20% y le pongo tubo. Entonces, entre el 15 al 20%, al 25% de los neumotórax podrían ser tratamiento conservador o inclusive con TDT, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tenemos que poner el tubo de drenaje antes de sacarlo? ¿Se recuerdan? Por lo menos 48 horas de expansión total. Tiene que haber, ¿no? Por lo menos 48 horas de expansión total. Y para luego retirar el tubo. Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, en el neumotórax del barotrauma, en el ventilador mecánico, no se saca el tubo directamente. Nosotros clampamos el tubo 24 horas y le hacemos una radiografía control. Si se cae el pulmón, entonces tengo que, o se colapsa el pulmón nuevamente, ese paciente va a cirugía, porque quiere decir que hay una fuga. Entonces, en 24 horas yo cierro el tubo de drenaje sin sacarlo y le hago una placa control. Si está expandido el pulmón y pegado hacia las dos pleuras, le saco el tubo. Siempre y cuando mi neumotórax haya estado 48 horas expandido totalmente, ¿no? En las enfermedades subyacentes o en el neumotórax secundario, no tengo cirujano de tórax o no lo voy a operar a la brevedad o no tengo condiciones, ahí hay que valorarlo. Bien, chiquitines, ¿alguna otra pregunta de neumotórax? Es sumamente doloroso el neumotórax y el neumomediastino, el aire diseca, ¿no? Es dolorosísimo para el paciente si tiene neumomediastino, ¿no? Pero el tratamiento es solo observación, reposo, analgesia y oxígeno. Si no tiene dolor, solo oxígeno. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta de neumotórax? En cuanto al sello del agua, ¿cómo me daría yo que es una fístula pleural, una fístula broncopleurecutánea en la presencia del tubo de drenaje cuando tengo neumotórax? Porque un criterio de operación es cuando el neumotórax no se resuelve. ¿Cómo me daría cuenta que tiene una fístula pleural o una fístula broncopleurecutánea? Las fístulas broncopleurocutáneas son de alta demanda catabólica, ¿no? Es evidente en el paciente y lo tenemos que operar. ¿Se recuerdan? ¿Cómo es una fístula? Cuando el paciente respira normalmente y se ve el tubo de drenaje, burbujea. Burbujea un montón de burbujitas. Y cuando el paciente hace maniobra de valsalva muy intensa, por ejemplo, puje o tosa, señor, y ¡plup! ¡Plup! Sale burbujita, esa es una fístula pleurecutánea. Pero si yo inspiro y expiro, inspiro y expiro, inspiro y expiro, y el aire en el tubo burbujea, quiere decir que hay fuga de aire persistente. Eso se llama una fístula broncopleurecutánea de alto, o sea, hay una fuga de aire bronquial. En cambio, las fugas de áreas pleurales se tienden a cerrar con buena alimentación, un poco más de tiempo en neumotórax, todo eso pueden cerrar, dependiendo del caso también, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Ven alguna pregunta?
Sí, el jueves les llevo. No, a las... O de 3 a 5 puede ser. ¿Ustedes podrían de 3 a 5? A ver, 3:30 podría ser. Yo creo ni para ustedes ni para mí. Ok. 3:30. A ver, me confirmas, tiene que poder la mayoría. Y la otra clase de exposición, yo voy a avanzar los dos temas, creo que me queda el TEP y la hipertensión pulmonar. Y nos queda un tema más de exposición el día viernes, ¿no? El- Tumores de mediastino. Ay, ay, ¿y cuándo quieren dar su examen? Ya, entonces esta semana avanzamos. Ya, está bien. A ver cómo nos va en lo que avanzamos. Si avanzamos el jueves o quieren hacerlo ya la siguiente clase, la exposición. Porque este jueves 21 yo voy a avanzar dos temas. ¿O quieren exponer antes ustedes dos los dos temas? ¿Tienen algún examen esta semana que te confirme el grupo expositor? Cosa que yo expondría los dos últimos temas el jueves 28 y el examen ya en junio. No, por online es muy cansado para ustedes y además se duerme la mayoría. La idea es que aprendan alguito, pues, y que no pierdan el tiempo. El viernes hacemos una exposición, pero sí nos va a alcanzar. El 28 entonces hacemos un tema. Ya, pues, entonces veamos cómo avanzamos este jueves, si no, la mitad de las clases pasamos también, porque son temas larguitos. ¿Ya? Muy chiquitines, cuídense, hasta mañana. Mañana para el grupo que va rotando conmigo, el grupo de Joaquín, no vamos a tener rotación, lo vamos a